Hola, muy buenas a todos y todas. Os quería hacer un pequeño mini tutorial de Basecamp para intentar aclarar dudas y bueno, pues que se os sirviera un poco como referencia, ¿vale? Lo primero de todo, matizar que no os asustéis al ver la pantalla tal cual la estáis viendo, porque esta es una versión para Mac, entonces la interface es un poquito diferente, aunque bueno, al final las funcionalidades son muy parecidas una y otra. Lo que aquí está en unos sitios, igual en Windows está en otros, ¿vale? A mi modo de ver, quizá incluso la de Windows es más intuitiva y más agradable que trabajar que la de Mac. Pero bueno, como no puedo enseñaros otra cosa, os pongo esta en el vídeo, ¿vale? A mayores de todas formas, complementaré con videotutoriales de YouTube de diferentes canales que sí que usan Windows para que veáis un poquito cómo funciona, ¿vale? No obstante, el objetivo un poco de este vídeo es que veáis más o menos qué cosas se pueden hacer con un track dentro de Basecamp, ¿vale? Bueno, pues dicho lo siguiente, vamos al lío, ¿vale? Lo primero que quiero que os fijéis en este caso es el tipo de cartografía que voy a usar, ¿vale? Acordaros que una de las primeras cosas que hacíamos era intentar instalar el Topo Hispania, entonces en concreto aquí en Basecamp para Mac, en el apartado mapas que tengo aquí arriba, veis que yo tengo en Basecamp instalado diferentes tipos de mapa, ¿vale? Bueno, pues desde el mapa global que viene de base instalado, el Open Topo Map, que procede de Strip Open Map, ¿vale? Tenemos el Topo Hispania con datos, el apartado DEM, que es con datos de elevación del terreno, ¿vale? Que es el que estamos usando. Fijaros, estos son los caminos que aparecen, pero este es un gran proyecto y con mucho detalle y demás, pero quizá ha quedado un poco obsoleto, ¿vale? Aunque es el que vamos a usar. No obstante, para que veáis, hay una iniciativa también privada de un canal de YouTube que se llama Viajeros Fisgones, ¿vale? Que van por su 10ª versión. En este caso también con datos de elevación. Fijaros, cuando pongo este mapa, todo esto de aquí que aparece son pequeñas rutas, ¿vale? Bueno, pues que podríamos seguir, ¿vale? Entonces, bueno, pues comparado uno con otro, pues entre este igual el Topo Hispania, pues el de Viajeros Fisgones a día de hoy quizá esté más actualizado, ¿vale? No obstante, vamos a funcionar con este, que es con el que dijimos, ¿vale? Ok, pues entonces una vez seleccionado el mapa, concretamente como os he dicho, ya os digo, el Topo Hispania con datos de elevación, vamos a configurar básicamente un poquito aquí en Basecamp, pues en ajustes, alguna cosita que podría cambiar, ¿vale? Que la unidad de medida sea el metro, que el rumbo sea el rumbo verdadero que hablábamos. El formato de posición, en concreto yo pongo UTM, ¿vale? Pero aquí podríamos desplegar desde cualquier otra cuadrícula, que hay muchas, como ya veíamos con los GPS, o con datos de coordenadas geográficas, ¿vale? Con latitud y longitud. Pero bueno, en concreto vamos a mantener las UTM y acordaros que el datum podemos marcar cualquier otro, pero vamos a marcar el ETRS89, que es el que actualmente usábamos en España, ¿vale? Bien, pues visto esto también, otra cosita dentro del apartado de las configuraciones y demás es el apartado de ver o qué cosas puedo visualizar. Pues mira, nos permite ver el mapa en 2D o en 3D. Esto recomiendo que lo pongáis en 2D porque el 3D come muchos recursos del ordenador y tampoco nos aporta mucha cosa, ¿vale? Para eso ya sabéis que tenemos otras herramientas como Google Earth, que quizá corra mejor que esto, ¿vale? Entonces yo aquí le pondría el 2D. Cositas, veis que aquí cuando yo me muevo, ¿vale? Pues no aparece nada más que un cursor. Si le pongo ver y perdón, es que tengo que estar con la flechita, lo he dicho mal. Si le pongo ver y mostrar coordenadas, según voy moviendo el cursor, veis que me aparecen las coordenadas, bueno, las UTM o geográficas que haya puesto, en este caso UTM, ¿vale? Entonces esto es muy práctico porque puedo saber las coordenadas de un punto exacto para lo que sea, desde para indicarlo en la planificación como para, yo que sé, pues dárselas a alguien, ¿vale? ¿Que me molesta llevar eso arrastrado con el ratón? Pues en el apartado de ver pongo ocultar coordenadas y ya solo tendría el ratón. ¿Qué más cosas puedo ocultar o mostrar? Pues fijaros, puedo ocultar la, la cuadrícula. ¿Veis que me aparece aquí no me aparece la cuadrícula UTM? Si le doy a ver, puedo mostrar la cuadrícula. ¿Vale? Esto ya depende cada uno si le molesta o le interesa también tener ese dato, ¿vale? Y otra cosa que yo suelo quitar, porque a mí me molesta, pero que lo sepáis, es los controles de navegación, ¿vale? Veis que aquí abajo me aparece, pues eso, para meter, quitar zoom, para moverme. Bueno, pues yo esto
no lo suelo usar y ese oculto los controles de navegación, ¿vale? Y prefiero moverme de otras maneras que luego veremos. Bien, bueno, pues visto esto, hemos puesto el mapa que nos interesa, que era el Topo Hispania con datos de elevación, hemos configurado algunas cositas como las unidades que va a usar el mapa, las coordenadas y demás, y vamos un poco a cómo está estructurado Basecamp, ¿vale? Nos vamos a centrar en dos apartados, en el apartado este de la izquierda y en el apartado superior con estas herramientas, ¿vale? Que usaremos después. El apartado de la izquierda, como veis, está lleno de carpetitas, ¿vale? Y subcarpetas. Concretamente, todos tenemos por defecto una que se llama Mi colección y en el desplegable pues van a empezar a aparecer cosas, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer nosotros, veis que yo tengo aquí pues carpetas de bici Tegu o de montaña Tegu o bueno, otras cosas que voy usando, pues va a ser hacer clic con el botón derecho del ratón sobre mi colección para generarme una carpeta, ¿vale? Y esa carpeta, por ejemplo, pues la voy a llamar, en mi caso, ejemplo, pero imaginaros que sería ejercicio o rutas o senderismo o como queráis, ¿vale? Bien, pues dentro de esta carpeta, a su vez, voy a hacer otra vez clic derecho y ahora lo que voy a generar aquí va a ser una lista, ¿vale? Esta lista que aparece, que veis como es un menú dentro de la carpeta, es donde realmente se van a guardar los datos de los tracks, waypoints, rutas que vayamos elaborando, ¿vale? Y todo eso va a aparecer aquí abajo. Ahora mismo esta está vacía. Si os abro, por ejemplo, otra de, pues por ejemplo esta de la Pedriza, pues tenemos un track y habrá otras pues que igual tenga pues más cositas, ¿vale? Si me voy a mi colección, aquí aparece todo lo que hay en mi colección, ¿vale? Y con iconos diferentes, pues estos son iconos que he puesto de waypoints. Este es el icono de banderita de waypoint por defecto, ¿vale? Y aquí tenemos también pues lo que se llaman rutas, que viene aquí un excursionista, porque he configurado que el tipo de actividad sea esa. Si fuera de bici, pues puedo marcar de bici, ¿vale? Y luego tenemos estas huellitas, que es lo que es un track, ¿vale? Bien, eso luego hablaremos y lo tenéis también desarrollado en los apuntes. Entonces, decíamos que estamos dentro del ejemplo y que en el ejemplo tenemos esta nueva lista, ¿vale? Bien, pues llegado este momento voy a coger un track que tenía por aquí y lo voy a arrastrar directamente cuando estoy dentro de la nueva lista o bien encima de la nueva lista o encima del mapa o en la zona de trabajo, ¿vale? Veis que ya me ha aparecido en la zona de trabajo y en mi nueva lista tengo ya un track. Vamos a abrirlo, voy a hacer doble clic y vais a ver que me aparecen todos los datos de cada punto de esa ruta. Aprovechando que estoy aquí voy a cambiarle el color. Aquí abajo en Mac me aparece para poder cambiar el color y lo voy a cambiar a un color más agradable, bueno, que destaque más sobre el fondo del mapa, ¿vale? Lo voy a cerrar y así vemos cómo nos ha quedado el track, ¿vale? Este es el track sobre el que vamos a trabajar, o el que os voy a poner un poco como ejemplo. Bien. Y ya que estábamos ahí en ese doble clic, pues fijaros la cantidad de datos que me aparecen, ¿vale? Estos son los datos de alguien, es un track que he bajado de Wikiloc y es posiblemente alguien que ha hecho esa ruta con un móvil o un GPS, porque me aparecen datos de tiempo y de velocidad, cosa que si yo dibujo el track aquí en el mapa, esos datos no me van a aparecer, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí me va dando el dato 1, 2, 3, cómo va evolucionando, a qué día se grabó, a qué hora, la distancia de un punto al siguiente, el tiempo, la velocidad a la que pasaba por ese punto en concreto, la altura a la que está ese punto, el rumbo de un punto al siguiente y las coordenadas, en este caso UTM, que tiene ese punto, ¿vale? Aprovechando este apartado también en Mac, también me viene algo muy importante, que es una de las primeras cosas que tenemos que hacer, que sería, si no de todas formas en Windows suele aparecer haciendo botón derecho sobre el track, ¿vale? Aquí en Mac me aparece en este desplegable y fijaros esta opción que es Set Track to Map Elevation, ¿vale? Que básicamente es ajustar cada punto de estos del track con ese punto o el dato de elevación que tiene ese punto en el mapa, ¿vale? De tal manera que, fijaros, vamos a ver si se nota la diferencia. Aquí al lado tengo para sacar el perfil de la etapa, ¿vale? Este perfil es con los datos del GPS o móvil de la persona que lo grabó, ¿vale? Bueno, está más o menos ahí, ¿vale? Entonces ahora lo que lo voy a ajustar es que estos puntos se ajusten a la elevación del mapa, ¿vale? A ver si cambia un poquito, a ver si lo podemos ver.
Bueno, sí que vemos que ha hecho algún cambio con respecto al anterior. A priori me fío más de esto, ¿vale? Porque, bueno, pues son mapas muy trabajados y que cada punto tiene su cota de elevación. Entonces, bueno, pues aquí tengo los puntos ajustados a la elevación del mapa, ¿vale? Esta es una de las primeras cosas que tenemos que hacer para poder trabajar ya cada punto con ese dato de elevación que hablábamos, ¿vale? Vale, pues aquí le hemos cambiado el color, hemos ajustado a la elevación del mapa, ¿vale? Y vamos a ir un poco aquí, al propio mapa, ¿vale? De tal manera que, bueno, este apartado de la izquierda quedó claro. Tenemos una colección general y luego las carpetas que yo vaya generando y dentro de la carpeta están las listas. Y dentro de la lista pues va a empezar a entrar todos los datos que metamos sobre una ruta. Vamos sobre este track y sobre las funcionalidades de aquí arriba que son las herramientas, ¿vale? En concreto aquí puedo seleccionar qué tipo de actividad es para que quede registrada como tal. Va a ser una ruta de excursionismo, de senderismo, así que marco esa. Bien, y bueno, nos vamos a estas funcionalidades. Fijaros, esta mano es básicamente la que me sirve para agarrar el mapa y moverlo, ¿vale? Va a ser con la que me mueva. ¿Os acordáis de la opción de navegación que os indicaba antes aquí abajo? Bueno, pues me parece bastante más práctico moverme con la mano, ¿vale? Hay que acordarse, eso sí, de cogerla porque a veces si estás en otra esta función y le intentas mover, pues ves que no se puede, ¿vale? Que es básicamente con la mano. ¿Veis que ahora se me ha deseleccionado, se ha quedado un rosita más claro? Es porque no tengo seleccionado el track, ¿vale? Bien, pues con esa mano nos moveríamos. La lupa sería pues para hacer zoom, ¿vale? Pero bueno, con el ratón también lo podemos hacer. La flecha sirve pues para seleccionar una zona amplia o para escoger un punto concreto de la ruta y hacer algo sobre ese punto. Luego lo veremos, ¿vale? Y la regla sirve pues para medir pues qué distancia hay desde este punto a la población más cercana, o bueno, o si hago un segmento o un triángulo, me acabaría diciendo el área en metros cuadrados del interior, ¿vale? Bueno, pues son opciones que nos pueden servir si las necesitamos en algún momento, ¿vale? Y ahora vamos a las más importantes, que serían estas tres de aquí, que son las herramientas de creación, como pone, ¿vale? Y la primera de ellas, precisamente esa que viene una banderita, es el cómo generar un waypoint. Acordaros que los waypoints son puntos geolocalizados en el mapa que me interesa destacar pues por algo en concreto, porque hay un cruce, una fuente o algo significativo, ¿vale? En concreto imaginaros que aquí donde tengo la manita pues hubiera una fuente, pues le hago clic al punto de waypoint y veis que ahora al lado de mi ratón me ha salido como una banderita, ¿vale? Entonces allá donde vaya y lo marque, se me despliega una ventana nueva y yo aquí puedo indicar, pues por ejemplo, fuente 1, puedo indicar un comentario. Pues me dice que fuente 1 ya existe, pues vamos a llamarla fuente 2. Eso es porque en algún punto de todas mis rutas hay alguna que se llama fuente 1, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pues podemos poner, tiene agua solo en primavera, porque he ido otras veces y he visto que tal. Y el icono, pues en vez de poner la banderita, pues puedo buscar una fuente si quisiera. Bueno, sería buscar, voy a poner una montañita, pero bueno, pues encontraría una fuente, ¿vale? Bueno, pues ahora veis que aquí en la zona de trabajo ya me aparece el track y me aparece el waypoint, ¿vale? Esto es interesante porque tanto cuando vayamos a exportar el track a un GPS o a subirlo a Wikiloc, es muy diferente si exportamos solo el track o exportamos el track y los waypoints, ¿vale? Tendremos más información. Entonces, bueno, hay veces que igual solo me interesa el track o solo me interesa los waypoints, pues lo que seleccionemos será luego al final lo que exportemos, ¿vale? Bueno, pues ya le hemos puesto un waypoint a la ruta, podríamos poner más, veis que sigue apareciendo la banderita, pero voy a cambiar a otra cosa, ¿vale? Voy a volver a coger la flecha. Bueno, primero me voy a mover por aquí y vamos a hacer una cosita, fijaros, mira, mira, mira aquí el lío que hay, ¿vale? Me he movido con la mano y fijaros, ¿qué es esto? Bueno, esto os ha pasado a vosotros también en alguna ruta o cuando os habéis descargado un track o los tracks que habéis guardado y es que posiblemente en este punto la persona pues no apagó el GPS, siguió registrando, se movió, estuvo dando vueltas y esto ha generado un caos de punto que no me aporta nada para seguir esta ruta, ¿vale? Entonces aquí lo que tendríamos que hacer sería borrar todo ese caos de puntos, ¿vale? En Windows sí que es verdad que hay una función muy práctica, clic botón derecho o en herramientas borrar, ¿vale? Que si mantenemos pulsado el botón derecho podríamos ir arrastrando y borraría toda esta zona, ¿vale? En Mac o no lo sé hacer o nunca he encontrado esta opción, así que me he tocado buscarme pues un poco las habichuelas, ¿vale? En ese caso, fijaros, pues marco un punto,
voy con el cursor, marco ese punto y si hago botón derecho le pongo a seleccionar punto, ¿vale? Y aquí dentro de este listado de puntos me dice que ese es el punto 40, ¿vale? Ahora voy a buscar otro punto que creo que salga de ese caos, como puede ser este de por aquí, ¿vale? Le voy a volver a seleccionar y me dice que este punto es el punto 80, ¿vale? Por tanto, voy a borrar desde el punto 79 hasta el punto 41, que son los que hacen ese caos, ¿vale? Doy al botón suprimir y fijaros, me ha borrado todos esos puntos y fijaros, ¿veis? Me ha limpiado toda esa zona. Así que aquí por lo menos esto ya lo tengo un poquito más limpio, ¿vale? Podría moverlo o demás, que para eso, bueno, pues vamos también con esas funciones, ¿vale? Si yo hago clic en este botón, en ese punto en concreto, veis que puedo desplazar el punto, ¿vale? Imaginaros que aquí lo quiero abrir un poco más, pues porque la ruta se abre o lo conozco y sé que va por ahí, ¿vale? Entonces lo hemos limpiado. Eso se puede hacer también, mover ese punto haciendo clic derecho y tenemos la opción de mover punto. Pero bueno, aquí ya se me mueve. Si voy directamente al punto y ya lo arrastro, veis que se me mueve igualmente, ¿vale? Vale, pues hemos movido puntos. Esto si por ejemplo vamos a otra zona, pues nos puede servir también, por ejemplo, vamos por aquí, ¿vale? Aquí, en el que veo que va un camino y no sé por qué mi track ha generado líneas muy largas que van fuera de ese camino, ¿vale? Entonces cojo el cursor y lo que puedo hacer es, haciendo clic en los puntos, moverles dentro del camino. Esto es un trabajo, bueno, pues fino y que hay que ir poco a poco, pero eso sí, luego tendremos un track muy limpio que nos llevará exactamente por donde queremos, ¿vale? Imaginaros que hay una línea recta y aquí no hay punto que pueda mover, ¿vale? Entonces lo que yo puedo hacer también, si no hay un punto en una tirada larga, vamos a ver si encontramos aquí una línea larga, vale, por aquí por ejemplo, pues puedo hacer clic derecho, ¿vale? Y puedo, perdón, cojo el cursor, hago clic ahí, ¿vale? Y le doy a insertar punto en el track, ¿vale? Y aquí he insertado un nuevo punto que le puedo abrir o cerrar hacia donde yo quiera, ¿vale? Bueno, pues aquí podríamos, como os he dicho, ir ajustando a los caminos que me vienen indicados en el mapa, que habría que saber si esta persona realmente lo hizo y la precisión de su GPS. A ver, me resulta bastante raro que vaya paralelo a un camino aquí y no le haya cogido, ¿no? Entonces, bueno, pues podríamos ir ajustando todas estas partes. ¿Veis? Aquí tenemos una tirada grande, pues las puedo ir moviendo y ajustando directamente desde aquí al camino principal, ¿vale? Cuidado con esto porque si nuestro track sabemos que por ahí se puede ir, le estaríamos variando por completo, ¿vale? Bueno, pues estamos moviendo puntos. ¿Qué más cosas podríamos necesitar? Pues podríamos necesitar borrar también un punto, como os he dicho, ¿vale? Si hago clic derecho en ese punto, tengo la opción de borrar punto de track y me une los inmediatamente anteriores, ¿vale? Vale, pues también hemos borrado, hemos unido puntos, perdón, hemos añadido puntos, les hemos quitado. Vale, vamos a hacer otra cosita por aquí, que por ejemplo sería dividir este track, ¿no? Y fijaros el track que es muy largo, es todo esto. E imaginaros que a mí yo no quiero volver por aquí, yo quiero volver por otro sitio porque luego no quiero volver a hacer este tramo de vuelta por el mismo sitio. Quiero que sea circular porque aquí viene a ser un tramo lineal, ¿no? En el que vuelvo por el mismo sitio. Entonces voy a dividir la ruta justo por aquí, voy a marcar ese punto, voy con el cursor, voy a marcar ese punto, botón derecho y voy a decir dividir track en punto, ¿vale? Si le doy ahí, veis que ahora en la zona de trabajo, cierro esto, veis que ahora en la zona de trabajo me aparecen dos tracks, ¿vale? Uno que es magenta y otro que es gris. Le voy a cambiar un poco el color al track gris, acordaros, en caso de Mac hago doble clic y en el apartado inferior voy a poner un color que resalte un poquito más, ¿vale? El verde, ¿vale? Entonces repito, tengo ahora el track verde y el track magenta, ¿vale? Entonces les he separado y bueno, pues ahí tengo dos puntos diferentes. Posiblemente el verde hasta le podría eliminar, pero le voy a dejar ahí por si acaso, ¿vale? Y sigo trabajando. ¿Por qué? Porque ahora lo que yo quiero en esta ruta en concreto, me lo estoy inventando, sería volver por este camino de aquí hasta llegar a Manzanares del Real. El autobús o el coche van a venir a buscarnos aquí, ¿vale? O puedo llegar andando hasta aquí, pero bueno, en concreto voy a marcar hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ser nosotros ahora
los que dibujemos nuestro propio track, ¿vale? Para eso nos vamos a la siguiente opción, que son estas huellitas de aquí, ¿vale? Que veis que pone dibujar un track. Le voy a meter un poquito de zoom y aquí lo que hace es que en cuanto mantenga pulsado, ¿veis? No sé si veis que estoy dibujando un track. Estoy encima del caminito, lo voy a hacer un poco rápido, ¿eh? Podría ser más fino. Me puedo mover con los cursores del ordenador, ¿vale? Pero mantengo pulsado y bueno, estoy haciendo rápido para llegar, hasta llegar a Manzanares del Real, ¿veis? Aquí tengo todo ese track. Me vengo aquí, le voy a abrir, le voy a llamar vuelta o 2, ¿vale? Le voy a cambiar, el nombre ya existe, pues le voy a llamar vuelta 2. Y le voy a cambiar también el color a un color así un poco llamativo, el amarillo, que se destaque sobre el mapa, ¿vale? Vale, por tanto ahora mismo cambio la funcionalidad, la manita. Ahora mismo si veis aquí en la zona de trabajo tenemos el waypoint que aparece aquí, tenemos la zona magenta, tenemos la zona que he desechado porque no quería volver por ahí y tenemos la que hemos creado nueva, ¿vale? Pero claro, son dos zonas independientes, la magenta y la amarilla están separadas, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser unirlas. Selecciono las dos manteniendo comando pulsado en el ordenador o control, dependiendo, y tengo seleccionadas ya las dos, ¿veis? Y ahora hago clic derecho sobre una de ellas y hay una opción que pone unir tracks. Le doy a unir tracks, me dice, oye, que vas a unir este y este. Digo, vale, correcto, le doy a aceptar y me dice, se ha creado un nuevo track, ¿deseas borrar los tracks originales? Yo les voy a conservar, ¿vale? Y le doy a guardar y veis que ahora tengo el que era solo magenta, el que era el verde, el que he diseñado yo ahora, que era el amarillo, y el que me ha creado nuevo, que es este completo que nos lleva precisamente hasta aquí, hasta este pueblo, ¿vale? Y digo, oye, pero es que he pensado que en vez de hacerlo en esta dirección, ¿veis las flechitas que nos indican en qué dirección nos vamos a mover? Que si no, luego esto cuando lo llevas en Wikiloc o en el GPS te está diciendo dirección contraria, dirección contraria. Ahora este track nos lleva en esta dirección, ¿vale? Pues digo que quiero hacerlo en la dirección contraria, por lo que sea. Pues hago clic derecho sobre este, ¿vale? No cojáis otro, coged el que tenemos entero, ¿vale? El morado. Le doy clic encima y digo invertir track. Y el track ahora me lo ha cambiado de dirección, ¿veis? Si nos fijamos en las flechas, veis que ahora las flechas van en la otra dirección, ¿vale? Bueno, pues sin más, esto también como curiosidad que nos puede interesar en algún momento, ¿vale? Bueno, pues ya hemos modificado puntos, hemos borrado puntos, hemos dividido un track, hemos creado un track, hemos unido tracks, ¿vale? Pero ahora os voy a generar una nueva lista. Aquí arriba, acordaros que dentro del si le daba al botón derecho, podía crear nueva lista. Y a esta la voy a llamar ruta. Y es que con esto os voy a enseñar una opción que es automática, a mí esto me parece magia, que es crear una ruta, no un track. Esto en los apuntes que os he hecho os explicaba un poquito la diferencia, ¿vale? Entonces le doy ahora estos puntitos de aquí y yo ahora simplemente voy a decir, oye, quiero empezar en este pueblo que es Manzanares el Real, quiero subir hasta aquí, quiero ir a este camino, quiero subir a ese pico de ahí, bajar hasta aquí y volver al camping, que vamos a estar ahí, ¿vale? Y no sé si os habéis fijado, pero el programa, él solo, me ha ido generando todas estas rutas, todas estas opciones. Esto es porque estos mapas son lo que se llaman ruteables, ¿vale? Es decir, que conocen los caminos que hay y cuando tú marcas los puntos, conectan un punto con otro. Mira, aquí esto es un poco raro, porque no me ha llevado por aquí. Aquí habría que ver qué ha pasado, ¿vale? Pero veis que el resto me ha movido o me ha llevado exactamente por diferentes caminos, ¿vale? Y me lleva por esos caminos. Evidentemente, pues esta es una opción y en zonas de montaña, pues un poco más peliaguda o peligrosilla, pero bueno, no es factible porque nos ha metido por caminos, ¿vale? Entonces eso es generar una ruta. Y veis que ahora en el apartado ruta me aparece solo esta. Que no me aparece con los dos puntitos como un track, sino que me aparece como una ruta, ¿vale? ¿Qué es lo bueno de las rutas? Es que si yo me salgo de la ruta por un punto, me va a buscar otras opciones como el GPS que usas en el móvil para llegar a un sitio a otro, otras opciones para volver a ese sitio, ¿vale? Me va a rutear
sobre el mapa otra posible opción. Cuando voy con un track, como iba, me va a decir, si te sales, vuelve para atrás, que te has salido del caminito de migas de pan, ¿vale? Bueno, pues otra cosa que hemos hecho, hemos creado también una ruta, hemos creado este track que me interesaba por donde yo quería y la verdad es que poquita cosa más, nos queda nada, porque al final básicamente esto es un poco lo que vamos a usar, ¿vale? Hemos conocido también los datos de este track, ¿no? Que tenemos aquí. Conocemos, acordaros, el perfil de elevación de esta ruta, que previamente en Mac lo había ajustado a los datos de elevación del mapa, ¿vale? Y nada, pues ahora este track lo que voy a hacer va a ser exportarlo, ¿vale? Voy a ir a archivo, voy a ir a exportar, que esto se llamaba nueva lista, le podía haber cambiado el nombre, pero bueno, y veo que el formato de salida, digo dónde quiero exportarlo, al escritorio o donde sea, y que el formato de salida es GPX, que es el formato que os decía, que con el que funcionan pues el 100% de los GPS, que puedo subir también a Wikiloc, y por lo menos ahora mismo, bueno, le daría a exportar y me lo exportaría. Y ahora tendría pues un track diseñado por mí, por donde yo quiero, con puntos limpios, corregidos errores. Y bueno, pues es lo que me ha permitido toda esta herramienta de Basecamp y que espero que bueno, que más o menos os haya quedado claro, ¿vale? Ya os digo que aunque todo esto cambiaba un poco al ser con Mac, pero si veis esos videotutoriales de YouTube de Windows vais a ver que tienen cosas muy similares, ¿vale? Bueno, espero haberos ayudado y nada, cualquier cosa me decís. Hasta luego.